majestuosidad de los Andes, sus calles llenas de encanto o sus inmensos cafetales. Colombia es una experiencia inolvidable llena de sabor, color y alegría. ¿Te vienes? Iberia tiene 3 vuelos diarios directos a Bogotá. Iberia, cada día es el primer día. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bien estando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo, desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Conide Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles a este programa Conide Inmobiliario, una semana más, con la mirada puesta en muchos asuntos esta mañana. Por ejemplo, ese efecto que pueda tener la bajada de los tipos de interés para el sector, que es tan esperada y que se va a producir, bueno, se ha producido ya y que tendrá su repercusión en la segunda parte o segunda mitad de este año para el sector inmobiliario. Pero además tenemos también algunos datos que nos han llamado la atención esta semana. Son datos de alquiler sobre lo que está ocurriendo en el mercado. Lo publicaba Idealista. Dice que hay un 18% de las viviendas que se alquilaron a través del portal durante el primer trimestre de este año que no llevaban ni 24 horas en el mercado. ¿Por qué es curioso? Bueno, pues porque hace un año era un 16% y es un fenómeno que está aumentando en 26 capitales de provincia durante el primer trimestre de este año. Y es que sube el fenómeno de los alquileres express en España y seguro que muchos de ustedes
que nos escuchan pues lo han sufrido, porque si están buscando una vivienda en alquiler, han llamado, seguramente que algunos de ustedes ni siquiera han podido visitar la vivienda. Es un fenómeno que no solo ocurre en España, también está ocurriendo en Europa. Pero nos fijamos, después de un año, lo que ha ocurrido con la Ley de Vivienda. Después de su aprobación, lo recordarán, se aprobó en mayo y quería evitar esa presión en el mercado del alquiler. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues la oferta ha caído a mínimos y los precios han subido a máximos, porque la ley, que venía a introducir grandes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, finalmente pues ha provocado en la práctica pues la desaparición de esa oferta por una enorme desconfianza de miles de propietarios con esta nueva regulación. Lo que nos vamos a preguntar hoy es si será sostenible en el tiempo. Y también hablamos de otro fenómeno que está llegando hasta nuestro país, que ha llegado ya y que se encuentra entre nosotros. Hablamos de ese perfil extranjero que está comprando vivienda en España, sobre todo en Madrid, porque se está convirtiendo en los últimos años en una de las ciudades de referencia para los inversores inmobiliarios, sobre todo en esa vivienda de lujo, y porque también se ha convertido nuestra ciudad en un polo de atracción para los extranjeros que encuentran precisamente en esta capital, en Madrid, pues un buen sitio para instalarse por la calidad de vida y también por esas nuevas oportunidades que ofrece. Y es que el mercado inmobiliario español ha sido testigo en los últimos años de una creciente influencia de la inversión extranjera, principalmente de la latinoamericana. El 15% de los inmuebles que se compran en España lo hacen extranjeros, aunque ese porcentaje se eleva hasta el 80% en el caso del mercado de lujo en Madrid. ¿Cómo está evolucionando el mercado? ¿Quiénes son los principales compradores? ¿Existe algún cambio en este sentido en el futuro? Enseguida lo vamos a analizar y también nos vamos a acercar al mundo de la eficiencia energética y de la sostenibilidad. Hoy nos acompaña la compañía Siber y hablaremos también de Proindivisos con el grupo Seneas. Comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario. Y comenzamos con nuestra tertulia esta mañana saludando a quienes nos acompañan en estos estudios de Radio Intereconomía. Francisco Carranza es coordinador nacional de promotoras de Siber. Francisco, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias, Elena. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy bien. Decía yo que vamos a hablar de sostenibilidad, de eficiencia energética y sobre todo de Siber, porque es una compañía pionera en sistemas de ventilación. ¿Desde cuándo, Francisco? Pues nosotros somos fabricantes de sistemas completos y eficientes de ventilación. Nacimos en 2006 con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, con el objetivo de dar respuesta a las exigencias normativas que se empezaron a marcar a través del Código Técnico en aquella época, hasta nuestros días. Y desde siempre hemos tenido claro que la sostenibilidad y la innovación eran uno de nuestros pilares básicos dentro de la compañía. Tenemos más de 3.000 productos y sistemas para adaptarnos a diferentes soluciones o imposiciones que vengan desde proyecto, desde soluciones para cumplir con las exigencias que marca el Código Técnico hasta soluciones de doble flujo con recuperación de calor que aportan no solo salubridad a la vivienda, sino también eficiencia y confort al usuario. Uh-huh. Y recientemente acabamos de lanzar al mercado la primera UTA compacta residencial, que es un equipo que no solo va a poder ventilar la vivienda y cumplir normativamente con lo que exige el HS3, sino que también la vamos a poder dotar de climatización. Uh-huh. Francisco, según estabas hablando, claro, hablas del Código de Edificación. No sé si se ha exigido mucho más en los proyectos después de la pandemia, que esos proyectos sean diferentes, ¿no? ¿Hay una gran diferencia en lo que ocurría antes de la pandemia con este Código de Edificación, hablando de ventilación en los edificios? Bueno, desde el punto de vista del sector residencial, las exigencias son las mismas en materia de ventilación desde 2006. Lo mínimo que nos exige el Código Técnico es extracción de cuartos húmedos.
La pandemia lo que sí ha generado es bueno, pues que la población vaya tomando conciencia de la importancia que es pues, respirar un ambiente o un aire saludable en su vivienda, para evitar la propagación de enfermedades, sobre todo respiratorias. Entonces, en este sentido, pues desde Siber tenemos soluciones que además de garantizar esa salubridad en el interior de la vivienda, proporcionan una altísima calidad del aire interior y confort y eficiencia para el usuario final. Hablamos de lo importante que es también para la salud. Hablabas de ventilación, bueno, pues de que también las temperaturas, te iba a decir, es importante, ¿no? Que nos den un respiro, ¿no? Pedro Soria, bienvenido, nuestro experto inmobiliario. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, pues ¿Qué tal encantado, todo? Encantado, como siempre. Igualmente. Fenomenal. Oye, que tiene mucho que ver la salud con la ventilación y también con la bajada de temperaturas, ¿por qué no, no? Bueno, fíjate que realmente estamos hablando ya mucho de lo que es esta subida tan tremenda que tenemos de temperaturas, la parte también de desertización que se va a producir un poco en España. Y fíjate que últimamente estamos hablando de que mucha gente que está invirtiendo en la zona del sur y Levante está empezando a cambiar ese proceso de inversión hacia las zonas norte, ¿no? Por lo tanto, evidentemente algo tiene que ver la parte de temperaturas, ¿no? Yo creo, como decía Paco, sí que ha habido cambios después de la pandemia. Claramente la demanda está exigiendo ya otra serie de cosas, ¿no? Entre ello todo lo que es la parte del sistema de ventilación, pero incluso la propia construcción como tal, sistemas Passive House, que al final tienen en cuenta toda esta parte de orientación y ventilación propia de las edificaciones. Yo creo que están absolutamente de moda, aunque ya se está construyendo, porque realmente la exigencia la demanda va un poco por ese camino, ¿no? Además de los sellos, también los sellos BREEAM de eficiencia, de sostenibilidad, que bueno, que están ayudando al mercado también, ¿no? A que así sea. Sí, bueno, al final los sellos evidentemente es una constatación de una calidad en la construcción, pero yo creo que viene más impulsado precisamente de esa demanda que tiene ya un nivel de exigencia muy, muy elevado en todo lo que es la parte de eficiencia en la edificación y sobre todo también mirando un poquito hacia el futuro, porque yo creo que todo el mundo que hace hoy en día una inversión empieza a ser consciente de las exigencias que va a haber, incluso a nivel normativo, que vienen de Europa. Ahora mismo estamos en todo el proceso de cambio del Parlamento Europeo y veremos a ver si la dinámica va un poco por ahí, pero los últimos años claramente iban enfocados en apostar por todo lo que era la parte de sostenibilidad en la edificación, y nosotros tenemos un parque de viviendas absolutamente obsoleto, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema. Es un problema también, te iba a preguntar sobre los datos de precios de vivienda, compraventa de viviendas, decíamos que han bajado, según los últimos datos también del Instituto Nacional de Estadística, hay una bajada, ¿no? Que se puede situar equiparable al año 2015, ¿no? Pero sin embargo, los precios de la vivienda siguen subiendo y lo que no deja de subir también es el alquiler. ¿Esto es sostenible en el tiempo, Pedro? Vamos a ver, evidentemente no. O sea, hay un límite que está enfocado claramente en lo que es esa posibilidad de accesibilidad respecto a pagar el precio, me da lo mismo si es en venta o en alquiler, ¿no? Y estamos muy cerca de ese límite. No es sostenible, pero es que hay un problema muy serio, que es la falta de oferta, tú lo comentabas antes, ¿no? En la parte del alquiler, que estamos en el entorno del 25% de vivienda alquilada en España frente a lo que es la parte del parque, en lo que es en oferta ha descendido por debajo del 8%. De la oferta que hay, realmente solo un 8% o algo menos está destinado al alquiler. Y realmente hoy en día, a pesar de que sigue habiendo muchísima demanda en los dos vectores, hay mucha gente que no tiene capacidad de acceso para la compra y el único vector que tiene es el del alquiler, y es que los precios están absolutamente fuera del alcance de muchos, ¿no? Esto es un problema y no es sostenible, evidentemente. Hemos hablado muchísimo de esto, tú hablabas antes de la ley de vivienda. El sector yo creo que ha sido absolutamente unánime en decir claramente en todos los sitios donde se ha podido que era un problema la aplicación de la ley de vivienda y que iba a reducir la oferta, iba a ser el efecto más pernicioso, y eso ha pasado, ¿no? Entonces tenemos un problema. Y luego tenemos otro problema de producción de vivienda. Y yo creo que lo que se tiene que atacar también, hay muchísimos problemas en el sector, y la falta de suelo también de cara al futuro es otro problema, pero creo que también hay una parte que hay que empezar a considerar, que es la parte de la renovación de los entornos urbanos ya consolidados, lo que es la parte de regeneración urbana y rehabilitación, que tampoco se ha tratado con la seriedad que correspondía, ¿no? Hay mucho parque, como decía antes, con una sostenibilidad muy baja, con una eficiencia energética bajísima. Más del 85% del parque están en clasificaciones E, F o G, o sea, muy malas, y realmente requieren una inversión importante en rehabilitación y sobre todo en eficiencia, ¿no? Todo esto yo creo que evidentemente es una oportunidad de cara al futuro, pero
pero hay que poner más oferta en el mercado. Me da lo mismo si es en venta alquiler o si es rehabilitación. Hay que poner más oferta. Hay que poner más oferta en el mercado. Lo que yo no sé si hay que poner más oferta en el mercado, porque la demanda está ahí. Óscar Larrea, vicepresidente senior de Evernest en España. Óscar, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues todo muy bien. ¿Qué tal? Muchísimas ¿Todo bien? gracias, Elena, por invitarme de nuevo. Gracias por estar aquí. Decíamos que hablamos también un poquito del mundo del lujo. Bueno, Evernest, para que todos nos sitúen, os sitúen a vosotros, sois una PropTech europea que está situada, cuya sede está situada en Hamburgo, en Alemania, correcto, ¿no? Y lo que buscáis es, pues estéis especializados en esa venta de propiedades residenciales de alta calidad ubicada en las mejores zonas. Ahí se está englobando la vivienda de lujo. Eso es. A mí me gusta decir que somos una agencia inmobiliaria digital. ¿Ah, sí? O sea, a diferencia de las agencias tradicionales que existen desde hace muchísimo tiempo en España. Esa es una de las principales diferencias y tenemos otras tantas. Uh-huh. ¿Cómo se está moviendo en este momento este mercado? Decíamos, es que tenemos un perfil inversor extranjero que indica quiénes son quienes están viniendo aquí, quiénes están interesando por invertir en esta vivienda de lujo, lo que está ocurriendo. No sé si hay tanta oferta como demanda existe en el mercado en este momento. No. A ver, hay diferentes perfiles de compradores. El que siempre ha existido, que es el particular español, de nacionalidad española, que busca una vivienda pues para vivir. Otro perfil que existía, que es la demanda extranjera, principalmente latinoamericana, que desde el año 2021, después de pandemia, pues cambió de nacionalidad y ahora el grueso de las transacciones que se cierran, sobre todo en las zonas prime de grandes capitales, pues aquí en Madrid hablaríamos de barrios como Recoletos, Castellana o Jerónimos, que son los más demandados, y la principal nacionalidad ahora mismo actualmente es la mexicana, que ya esperábamos las agencias inmobiliarias que llegase en el año 2019, se retrasó por diferentes motivos, uno de ellos la pandemia, y desde el año 2021 pues es el grueso de las transacciones en zonas prime de grandes capitales, sobre todo de Madrid, porque en otras ciudades como Barcelona o Málaga esa nacionalidad cambia. Pues aquí hablamos de mexicanos. Desde el año 2016 vimos cómo aterrizaba el venezolano y desde hace pues relativamente poco el mexicano. Uh-huh. La oferta, como me preguntabas, pues como decía Pedro, la vivienda de alquiler, que ha pasado de un 25 al 8%, uno de los motivos fue el cambio de la ley de arrendamientos. No es que la oferta haya bajado, que ahora te hablaré de la venta, sino que ha pasado de una oferta que se dedicaba a larga estancia, o sea, contratos de larga estancia de 12 meses, que te permite, pues siendo persona física, por la nueva ley 5 años y persona jurídica o empresa hasta 7 años, pues ha pasado al alquiler turístico. Ya veremos qué pasa ahora cuando saquen una nueva ley ad hoc hecha para el alquiler turístico. Uh-huh. Y la oferta en venta pues ha ocurrido prácticamente lo mismo. Y uno de los motivos principales, hay varios motivos, Pedro lo decía, hay una falta de suelo, sobre todo en grandes capitales. Si nos vamos fuera de Madrid, por ejemplo, estas radios, también hay una falta de suelo. En Madrid no tenemos edificios para rehabilitar que se puedan destinar al alquiler o a la venta. Y el gran flujo de extranjeros, principalmente mexicanos, como te decía antes, uh-huh, que no paran de comprar. Uh-huh. Y compran como inversión, pero para quedarse a vivir y también para sus hijos, que muchos de ellos ya estaban en España y en Madrid estudiando en diferentes escuelas de negocios. Uh-huh. Óscar, no sé si esta evolución va a seguir en este año 2024, se va a trasladar al año 2025. Y también hablamos de que tenía la compañía sede en Alemania. Yo no sé si lo que está ocurriendo en el mercado alemán con la vivienda de lujo es muy diferente a lo que ocurre en España en este momento. A ver, compararlo con un mercado como el alemán es complicado actualmente porque Alemania, como sabes, vive una recesión desde hace 2-3 años. El otro día estaba hablando con mis colegas de Hamburgo y desde este año, desde el año 2024, estamos viendo que el número de transacciones de viviendas por encima de los 4 millones de euros está creciendo. ¿Ah, sí? Sí. En Hamburgo, que es la ciudad donde la vivienda está más cara dentro de todas las ciudades de ¿Qué se considera vivienda de lujo, Óscar? ¿Por encima de qué precio aproximadamente? Te digo que ya nos estamos moviendo. Mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta,
porque para mí vivienda de lujo no tiene nada que ver con el precio. Para mí es un lujazo vivir en un apartamento de 20 metros cuadrados enfrente de la playa donde me puedo tomar un vinito mirando el mar y tengo todas las comodidades que necesito. Mi pequeño jardín, mi chimenea, mi aire acondicionado. Yo no lo relacionaría tanto con el precio. Yo hablaría de viviendas que están ubicadas en las zonas más demandadas en grandes capitales, pues como te decía antes, barrio de Salamanca principalmente, y viviendas por encima del millón y medio, que son las viviendas que compran este tipo de comprador. Actualmente, el mexicano. Hay más nacionalidades, el venezolano sigue comprando, el europeo sigue comprando, pero dentro de ese 80% que tú comentabas antes de transacciones en zonas prime por parte de extranjeros, pues el 80% de ese 80% son mexicanos. Entonces, vivienda de lujo, bueno, vivienda de un importe alto para personas con un poder adquisitivo alto. Vivienda por debajo del 1.000.000 de euros, 800.000 euros, pues ya nos encontramos un comprador nacional español. Es decir, hablamos de España, hablamos de Madrid, hablamos de la ciudad de Madrid, de vivienda de lujo. Quiero trasladarlo también a Alemania en este sentido. Decíamos, claro, vivienda de lujo en Madrid, zona prime, por encima de 1.5 millones de euros, compran los mexicanos, venezolanos, latinoamericanos fundamentalmente, pero en Alemania, ¿cuál es el perfil de ese inversor que está llegando a una vivienda de lujo? Ahora mismo es alemán. Alemán. Antes de la recesión y antes del problema de Ucrania, ruso, ucraniano, principalmente ruso. Y mucho europeo, pero principalmente ruso. ¿Y en España el mercado de vivienda de lujo comprada por rusos o por el mercado, en este caso, del este, sigue existiendo? Países del este, principalmente ruso, lo veíamos en ciudades como Marbella, donde predominaba el árabe y el ruso. Sigue predominando el árabe, pero desde el conflicto ruso-ucraniano, pues el descenso ha sido bestial. Y el ruso, ha habido un movimiento del comprador ruso hacia Dubái, por todas las limitaciones que tenían en cuanto a poder cerrar ciertas transacciones en Europa y Estados Unidos principalmente. Yo siempre le pregunto, digo, ¿esto de Madrid está de moda? Madrid está de moda porque es una ciudad, yo siempre últimamente lo digo mucho, es que si lo comparas con otras ciudades europeas o de fuera de Europa, si lo comparas por ejemplo con Londres, el precio actualmente en zonas prime, en Madrid, estamos hablando entre una horquilla, ¿vale? 10.000, 15.000 euros. Cada vez estamos cerrando más transacciones en el techo, en 15.000 euros, pero es que si pegas el salto a Londres, estamos hablando entre 20 y 30.000 euros. A eso súmale la climatología, el tiempo, la gente, la comida. O sea, todo lo que rodea no solamente a Madrid, a España, es muy atractivo para el extranjero. Desde siempre, es un país turístico. Mucho más turístico en costa, por sus playas, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo Madrid es un destino, el principal destino del cliente latinoamericano, que también se ha visto obligado a salir de su país por la situación socioeconómica que se está viviendo actualmente. Se vivió en su día en Venezuela y se está viviendo ahora mismo en México. Entonces es súper atractivo. Hablamos el mismo idioma, la gastronomía es bestial, los mejores hoteles han aterrizado en Madrid. O sea, había una gran diferencia entre Madrid y Barcelona hace 5, 6, 7 años y se ha dado la vuelta. Las principales marcas hoteleras de lujo están aterrizando en la ciudad. Los estrellas Michelin, que muchas veces estaban en Barcelona, quieren estar en Madrid. O sea, nosotros tenemos como clientes 2, 3 estrellas Michelin que están buscando ubicación y no la encuentran en Madrid capital porque no encuentran espacio. Entonces, para ellos es súper atractivo. Ya te digo, comparándolo con ciudades como París y Londres, somos mucho más atractivos. ¿Hay algún cambio de tendencia que haya venido a quedarse dentro del mercado de lujo que no viéramos o que nos haya sorprendido en los últimos años? Algo que no esperábamos y que no pensábamos que iba a ser así. Pues mira, tendencia en el mercado de lujo, te diría que uno de los cambios con respecto a hace 3 años, relativamente poco. Sí. Después de la pandemia. Después de la pandemia, es que el inversor
que en el mundillo de las agencias inmobiliarias llamamos multipropietario, ese pequeño inversor que mueve entre 10-30 millones de euros, porque hay muchísima liquidez en el mercado. Y ahora con el sector inmobiliario en auge, pues todos tenemos ganas de invertir. Pues me alegra que digas eso. Bueno, pues lo que ha cambiado es que el portfolio de las agencias, antes de la pandemia, el 80-90% de las propiedades que teníamos eran de particulares, como tú y como yo, que venden una vivienda. Bueno, pues ahora son, podría decirte, entre el 50-60% de nuestro portfolio lo ocupan propiedades de inversores que se dedican al flipping. Compro, reformo y vendo, porque vieron una oportunidad en el mercado. Antes del 2019 yo conocía a 2 o 3 que aprovecharon ese momento y ahora les va muy bien, pero es que después de la pandemia el crecimiento ha sido bestial. O sea, nuestro principal competidor y socio de las agencias inmobiliarias actualmente es el multipropietario que se dedica al flipping. Ese ha sido el principal cambio. Pedro. Sí, claro. Pero además es que Óscar lo ha dicho antes, lo ha apuntado. Ese fenómeno del turismo vacacional, de invertir realmente para sacar una rentabilidad muy elevada a este tipo de activos, está basado en la parte del flipping. O sea, hay mucha vivienda que realmente, como decía, se compra, se reforma, se le pone bonita y se vende a gente que realmente está metiendo dinero, invirtiendo para obtener una rentabilidad muy alta en esta parte. Evidentemente está causando impactos en las ciudades porque hay mucha expulsión o una parte de la gente local. Fíjate los problemas que tenemos siempre en verano en zonas como Ibiza, que al final no tienen capacidad ni siquiera de alojamiento. Tengo que decirte respecto a esto, porque he estado pasando unos días en Ibiza. No es mal sitio. No es mal sitio, pero claro, yo hablaba con los oriundos, con las personas que estaban trabajando, los chicos jóvenes, y me decían que un alquiler normal, una cosita, una casa de una habitación, 2 habitaciones, podía pasar de 1.200 euros en el mes de enero hasta los 4.800 en el mes de julio. Sí. Y que incluso se estaban alquilando habitaciones o incluso terrazas para dormir. Es un verdadero problema. O gente que venía a trabajar desde Formentera en barco para no pagar una casa en un lugar como Ibiza. Es tremendo. Hay promotores que tienen suelos pendientes de desarrollo que saben que en esta época colonizan ese suelo. O sea, hay gente que llega con sus caravanas, con sus tiendas de campaña y que es que no tienen otro sitio donde alojarse y que duermen en el coche. Esto es una realidad. No hay producto, pero eso sí que es cierto que al final es una parte muy puntual, es en la época estival, es difícil de solucionar, pero evidentemente estos efectos se producen. Ya no me voy al extremo de Ibiza, que es brutal lo que es la parte de verano, pero cualquier tipo de ciudad con cierto dinamismo está sufriendo este fenómeno. Y es cierto que de alguna forma se tiene que regular, porque al final ese impacto es muy elevado, ¿no? Pero es muy difícil ponerle puertas al campo, Óscar. O sea, al final, por mucho y lo has comentado, que se pueda llegar a realmente intentar regular esa parte, pues al final no será el turístico, pero será el temporal, que también hay mucha gente que está invirtiendo para esto. Es muy difícil el regular esto. Es que al final sigo diciendo que aquí es un problema de oferta. O sea, lo que tienes que conseguir es poner oferta que sea la que mitigue ese precio. Tú decías antes, Elena, el crecimiento en precios, ¿cómo es posible? Pues es que era una cosa obvia. Porque el gap es tan grande entre la demanda que hay y el poco producto que hay, que es la única limitación es la que tú comentabas antes, o la que te comentaba, que es la parte de la posibilidad de acceso. Cuando hablamos de ese nivel premium o lujo, como lo queremos llamar, ahí la capacidad de acceso evidentemente mejora claramente porque se reduce, o sea, la gente tiene capacidad, por lo tanto ese producto no va a sufrir. Y si te fijas en todo lo que ha sido realmente la evolución de las compraventas, la parte de las hipotecas ha descendido más, porque mucha gente ha pagado en cash. O se financiarán en país de origen, pero realmente no piden aquí hipoteca porque realmente están fuera de ese entorno. Entonces, todo esto es un problema que yo creo que en el sector lo conocemos todos y lo que te decía antes, la única forma de solucionarlo es conseguir mecanismos para aumentar la oferta. No hay otra. No hay otra. Y a corto lo tenemos complicado. Y a corto está muy, muy complicado. Decías tú de flipping como uno también de los fenómenos curiosos que ha ocurrido en los últimos años. Hablábamos de comprar, reformar y también de vender. Francisco, aquí tiene mucho que ver
decían, se rehabilita, la rehabilitación y, bueno, incorporar esos sistemas de eficiencia energética, de sostenibilidad. Vosotros tenéis mucho que ver. ¿Cómo ha sido la evolución en este recorrido, hablando de estos sistemas de climatización en la reforma o en la rehabilitación de viviendas? Porque hay, decíamos, mucho por hacer, pero de momento y a corto plazo, pues no hemos hecho todo lo que deberíamos hacer para conseguir esa hoja de ruta de llegar al 2030 o al 2050 con la hoja de sostenibilidad hecha. ¿Cómo lo ves? Pues un poco en la línea que han comentado mis compañeros. Al final, el parque de viviendas en España está obsoleto. Hay que rehabilitar y hay que rehabilitar de manera eficiente. Y además, bueno, pues tenemos unos retos por delante de cara a 2050 en temas de descarbonización a los que tenemos que llegar. Desde el punto de vista de la ventilación, nosotros como fabricantes, pues lógicamente tenemos soluciones específicas para estos proyectos de rehabilitación, en donde, bueno, pues se pueden plantear, para el caso de reformas integrales o rehabilitaciones integrales, soluciones como si estuviésemos hablando de una obra nueva, y luego en un parque de viviendas antiguo donde el edificio no ofrece tanta libertad de movimientos, pues tenemos otros sistemas que permiten convivir con esa preexistencia que ofrece ya el edificio a nivel de instalaciones. Entonces, bueno, pues nosotros como fabricantes estamos al pie del cañón y bueno, lo que necesitamos es que todo el engranaje y todo el mecanismo de la rehabilitación se active de verdad. Y bueno, pues se pueda llegar a los objetivos que están marcados en 2050. Francisco, claro, estaba pensando, ¿cuáles son esos sistemas de ventilación que más están demandando en este momento? ¿Cuáles son esos servicios que vosotros ofrecéis? Bueno, dentro de los sistemas de ventilación, como decía anteriormente, tenemos multitud de sistemas y soluciones para adaptarnos un poco a los requerimientos que vienen marcados desde el proyecto. Tenemos desde soluciones de simple flujo, en las que yo lo que hago es una extracción mecánica del aire viciado en cuartos húmedos, ¿vale? De esta manera lo que estamos haciendo es cumplir con lo que normativamente se exige dentro del Código Técnico de la Edificación, en el HS3. Y bueno, pues a medida que hemos ido nosotros avanzando en el tiempo, hemos ido desarrollando soluciones un poco mucho más eficientes, mucho más sostenibles, como el caso de los recuperadores de calor, en el que ya no solo garantizo renovación de aire en la vivienda, sino que además introduzco un aire en la vivienda de una altísima calidad, porque es un aire filtrado, y aprovecho la energía de ese aire viciado que tengo en la vivienda para cedérsela al aire limpio que estoy insuflando, con lo que consigo pues un cierto temperamiento, ¿vale? Y bueno, pues este tipo de tecnologías, lógicamente, aportan muchos más beneficios que un sistema de simple flujo, ¿vale? Sobre esto, Francisco, hay que evangelizar mucho porque vosotros tenéis una parte de evangelización muy importante. Tenéis además, creo que Ciberacademy o algo parecido o similar para que todo el mundo sepa a qué nos estamos enfrentando. ¿Hay que hacer mucha evangelización sobre ello? Sí, de hecho es uno de nuestros principios. Siempre hemos apostado muchísimo por la divulgación. Está lo que comentabas, Elena, del Ciberacademy, que es un portal que tenemos en Ciber para que todo el profesional pueda ir accediendo y se pueda ir informando en diferentes aspectos relacionados con la ventilación. Y luego, bueno, pues a nivel formativo es uno de nuestros pilares básicos dentro de la compañía. En cualquiera de nuestras 3 sedes que tenemos a nivel nacional estamos realizando constantemente formaciones al profesional, diferentes perfiles de profesional, pero bueno, es una gran apuesta de la compañía y creemos que es fundamental profesionalizar el sector y sobre todo también ser capaces de llegar al usuario final, que muchas veces es el que tiene la última palabra. En este sentido, es verdad que hemos notado mucha mejoría a raíz de la pandemia, porque como decía anteriormente, ha servido para que gran parte de la población tome conciencia de la importancia de respirar un aire de alta calidad en su vivienda, pero bueno, sabemos y somos conscientes de que queda mucho camino por hacer y es un camino largo. Bueno, pues ahí estáis vosotros, ¿no? En ese camino tan importante, concienciando, como decíamos, hablabas tú de la profesionalización. Se ha profesionalizado mucho, evidentemente, el mundo también de la climatización. En los últimos años han hecho grandes esfuerzos, ¿no? por sumar a lo que es este mundo de la construcción, ¿no? Y ahí está una compañía como la vuestra, como Ciber. Pero yo no sé si es más fácil climatizar una casa más pequeña o una casa más grande. No sé, es lo que es más fácil.
Bueno, al final depende un poco del proyecto que estemos abordando. Hombre, lógicamente, cuanto más pequeña, ¿no? Pues en teoría puede ser más fácil ventilar esa vivienda porque necesitas un equipo más pequeño. En términos de climatización, o sea, hablando de ventilación y ahora pasando a la climatización, pues comentarte lo que os decía, ¿no? Que hemos desarrollado la primera UTA compacta residencial del mercado, con lo que ya no estamos metidos de lleno en el mundo de la ventilación, sino que también lo estamos en el mundo de la climatización, ¿vale? Es un equipo que incorpora un recuperador de calor y una batería de agua de altas prestaciones, con lo que bueno, pues vamos a poder en el mismo equipo aunar climatización y ventilación. Hay mucha ingeniería y mucha digitalización también, ¿no? No sé si ahora seguimos hablando de inteligencia artificial y de su aplicación, y a ver, también hablamos de qué es lo que quieren los estadounidenses o qué es lo que buscan cuando buscan una vivienda de lujo en nuestro país. Óscar, ¿qué buscan? ¿Estadounidenses? Sí. Pues yo creo que lo que buscamos todos. Y más en España. Buen clima, buenos servicios, seguridad y una ciudad pues que les brinde oportunidades de descanso, de disfrute y de comodidades, ¿no? Y además que quieren pisos grandes con estancias abiertas. Que eso es lo que buscan. El perfil del comprador estadounidense, que no hay tanto volumen de comprador estadounidense, sí que hay mucho comprador latinoamericano que viene desde Miami y buscan pisos grandes por encima de los 250 metros, estancias abiertas, porque están acostumbrados a los condominios de Estados Unidos, sobre todo de Miami, donde los espacios son más grandes y más abiertos y donde disfrutan de buenas comidas con sus familiares. Y aquí en Madrid, sobre todo van orientados a la obra nueva, no tanto a la vivienda reformada, rehabilitada, del famoso flipping que comentábamos antes. El problema que tienen es que actualmente la oferta de obra nueva es muy baja en Madrid capital, entonces les tienes que reorientar hacia viviendas pues rehabilitadas, reformadas, que en muchos casos pues la eficiencia energética no es la mejor. Ahí estamos, ahí trabajando en la eficiencia energética, y en la ventilación, climatización y todo lo que hay que hacer. Pero vamos a hacer un minuto de publicidad y enseguida saludamos a Ismael Pérez, director de inversión del Grupo Seneas, para hablar de un asunto curioso, del proindiviso. Pito, Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simplicero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa. Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece. Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea! COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
Pues aquí continuamos un día más, aquí hablando, en este caso con el Grupo Eneas, pues para conocer más detalle de alguno de los asuntos con los que charlamos habitualmente, que supone pues todo un conocimiento del sector inmobiliario, sobre todo del mundo de la inversión. Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Eneas, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena, ¿Qué tal, todo muchísimas bien? gracias. Oye, hablamos porque claro, cuando hablamos de cuentas de participación o de Proindiviso, Ismael, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver. Tenemos que decir que la compra de Proindivisos, que lo desarrollaremos en esta entrevista, Elena, es uno de los servicios que ofrece Grupos Eneas a los inversores nuestros, y normalmente uno de los instrumentos que utilizamos son las cuentas en participación. Si bien es verdad que el Proindiviso es un producto que no es un producto muy comercializado en general, está muy limitado a determinados despachos, determinadas empresas como la nuestra, es un producto muy interesante desde el punto de vista de la rentabilidad. ¿Qué es, Ismael, antes de seguir con la rentabilidad? Porque yo no sé si son iguales los conceptos, el concepto de Proindiviso y el concepto, en este caso, de las cuentas en participación. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bien, vamos a empezar por ahí para que los oyentes digan, bueno, pues, ¿qué es una cuenta en participación? Es decir, ¿Y cómo se diferencia un Proindiviso también? ¿Qué es cada cosa? Nosotros un Proindiviso, pues para entenderlo, es la parte de un inmueble. Una parte, tenemos un 13, un 14, un 15, un 27% de una parte, y ese Proindiviso pues está formado por la nuda propiedad más el usufructo, que los dos conforman lo que se llama el pleno dominio. Eso es una cosa, que es el Proindiviso, que es un producto que nosotros compramos, otra cosa muy diferente es cuando lo compramos. En un momento dado, lo que hacemos es que vendemos parte de ese Proindiviso a los inversores a través de un instrumento jurídico como son las cuentas en participación, ¿vale? Es decir, como producto es el Proindiviso, como instrumento para distribuir esta compra entre los inversores, la cuenta partícipe. Ahí queda muy claro. Entonces, esa cuenta partícipe son la que tienen los inversores sobre un producto, en este caso sobre un Proindiviso. Exacto. Eso es. Así es. Vale. ¿Y cómo se consigue llegar? ¿Cómo se consigue llegar a este Proindiviso? ¿Cómo llegáis vosotros desde el Grupo Eneas a modo de inversión? Pues mira, lo primero es una solución que se produce en muchísimas circunstancias. Entre ellas, por desgracia, las separaciones. Al final hay muchas separaciones donde no hay acuerdo en la venta del activo, hay necesidad financiera por parte de alguno de los miembros de ese matrimonio, y entonces acuden a nosotros para que nosotros le podamos comprar, insisto, esa parte de la propiedad. Exactamente igual se da en las herencias. En las herencias, cuando se producen, hay herederos que están en disposición de poder aceptarla por una situación económica solvente, y hay otros que no están en disposición y prefieren directamente hacer la venta a través de empresas como la nuestra. Pero ahí tienes que poner de acuerdo a todos, entiendo. No tienes que poner. Al final todos son comuneros de una misma propiedad, donde hay algunos que están en desacuerdo en cuanto al precio que le pueda pagar la otra parte, y si el precio que le ofreces tú es un precio que le interesa, lo puede vender perfectamente. Otra cosa muy diferente es que el resto de los comuneros tienen la posibilidad de ejercer el retracto y poder comprar en un momento posterior esa parte que te han vendido a ti por el mismo precio, ¿vale? Evidentemente esa posibilidad la tiene y les ampara evidentemente el ejercicio de un posible retracto. Es algo muy, muy habitual esto, Ismael. Más de lo que nos pensamos. ¿Ah, sí? Fíjate, sí. Más de lo que nos pensamos. Insisto, hablábamos de separaciones, hablábamos de herencias, hablamos de separaciones de socios,
donde en comunidades de bienes tienen varias propiedades y se producen estas circunstancias. Entonces, al final, tiene que haber empresas que den solución a este tipo de problemas. Y ahí estáis vosotros. Y ahí está Grupos Eneas. Eso es. Claro, yo quería preguntar, porque claro, hay que saber qué ventajas ofrece este modelo, ¿no? Sí. Para el inversor y para la persona que, bueno, vosotros sois los intermediarios, y para la persona que, como tú bien dices, se acerca hasta vosotros con un proindiviso. Exacto. Bueno, lo primero hay que decir que nosotros en todas nuestras operaciones coinvertimos. Este detalle es un detalle muy importante de cara a nuestros inversores porque les da confianza, porque al final aquí el riesgo lo asumimos todos. Al final este modelo de negocio está instaurado en el mercado, es un modelo de negocio donde lo que se paga por ese proindiviso es el 50% de su valor. Es decir, es como algo abstracto, pero que se da en cualquier despacho, no sé, es como el acto previo a la costumbre a la ley. Entonces, esta circunstancia hace que la gente tenga interiorizada que cuando va a vender un proindiviso no le van a pagar más allá de este 50%. Pero es verdad que consigue la inmediatez de esa liquidez. Imagínate en el caso que hay un conflicto. O que haya problemas de liquidez también, ¿no? Para Aliano en este caso, ¿o no? Problemas de liquidez y sobre todo estas circunstancias se dan problemas entre la pareja, problemas que están judicializados y muchas veces la gente hasta lo hace por quitarse el problema. Es decir, al final este tipo de productos se está pagando esa cuantía porque lo que estás comprando es un problema. Una vez que tú lo compras, piensa que te tienes que poner de acuerdo con la otra parte, o bien para que te compre tu parte, para comprarle tú la suya, o si no hay acuerdo, ahí se presenta una demanda de división de la cosa común y sale a subasta ese activo por el pleno dominio, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, en muchas circunstancias, lo que están vendiendo los clientes son problemas del que se quieren salir. Mucho más allá que el tema de la liquidez, que también se da. Pero fíjate, te pondría en primer lugar los problemas que tienen entre los comuneros, que hace que no se entiendan y que quieran salirse de esa relación. Cuando ocurre esto y llegan a vosotros, ¿no? Y canalizáis, digamos, pues hacia un inversor que le interesa este producto, en ese proceso, no sé si es muy largo, se tarda mucho tiempo. ¿Cuándo? Porque, claro, todo esto tiene su ¿no? Sus problemas, como decimos, muchas veces jurídicos detrás, ¿no? Que puede hacer que una operación de este tipo se ralentice en el tiempo. Así es. Y vas muy tremendamente acertada, Elena. Al final, cuando tú compras el porcentaje de una propiedad y te pones en contacto con la otra parte, pues te pueden recibir bien o mal. Si te reciben bien, pues fantástico y maravilloso, porque te pueden comprar tu parte y obtienes una rentabilidad extraordinaria. Puede pasar, como decía antes, que tú le compres la suya a un precio, aunque sea el precio de mercado, con la rentabilidad que has obtenido en la compra de ese primer proindiviso, las cuentas te salen. Pero ¿qué pasa cuando no te reciben bien? Cuando te ven un poco como el extraño que ha entrado en su casa. Pues en esa circunstancia o llegas a un acuerdo o no te queda otra que presentar esa demanda de división de cosa común. ¿Cuánto tardan estos procedimientos? Pues son procedimientos que están tardando en hacer líquidos las inversiones entre 2 y 3 años. Precisamente por eso las rentabilidades o las compras nunca pueden exceder de ese 50%, porque si al final ese 50% lo diluyes en 2, 3 o 4 años, evidentemente puedes estar hablando de rentabilidades del 12,5%. ¿Algún ejemplo de práctico, algún ejemplo que nos puedas contar, ¿no? que haya solventado este tipo de situación, ¿no? Y que se haya convertido en un modelo para un inversor? Pues mira, zona noroeste de Madrid. Sí. Un problema de unos empresarios, persona física, que tenían un bien compartido. Nosotros compramos el 50% de uno de ellos. La relación entre ellos era francamente mala. Cuando nosotros compramos el proindiviso que nos ofrecen,
pues acto seguido nos ponemos en contacto con la otra parte. Y la otra parte, pues la verdad que no lo llevó nada bien. Pero nosotros al final lo que queríamos era llegar a un acuerdo. Hemos estado aproximadamente como unos 3 meses a través de comunicación verbal, burofax y todo el tema y no ha habido manera de llegar a acuerdo, hasta que llegó el momento que dijimos, oye, si no llegamos a un acuerdo, pues tenemos que presentar la demanda porque tenemos que hacer líquido el activo. Y a partir de ese momento dio la circunstancia que el hombre se lo pensó, llegamos a un acuerdo, él nos compró su parte y nosotros encantados. O sea, esa ha sido una maravilla. Pues siempre digo, donde hay problemas siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. Lo que pasa es que hay que poner un poquito de nosotros mismos muchas veces. Es verdad. ¿no? Muchas veces es una cuestión de nosotros. Eso es. Que no empeñarnos en que las cosas son difíciles, sino hacerlas fáciles en la medida de lo posible. Así es. Y eso está el Grupo Eneas, para hacer las cosas fáciles, ¿no? Así es. Ese es nuestro cometido. Y nosotros hoy lo celebramos. Ismael Pérez, director de inversiones de Grupo Eneas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Como siempre. Y seguiremos hablando, que hay muchísimo por hablar y mucho por descubrir. Así es. Un placer y 1.000.000 de gracias. Gracias, Elena. A vosotros. Gracias. Un placer. Bueno, pues aquí casi estamos a punto ya de terminar después de hablar con Ismael y seguimos aquí con nuestros invitados que, bueno, pues ya casi para despedirnos. Pedro Soria. Pues sí, además estamos ya notando la arena entre los dedos de los pies, ¿no? Estamos desde la playa, verano. ¿sí? No, todavía queda, ¿no? Queda un par ¿Ya de tienes meses tu destino elegido? No, estábamos comentando que todo lo que es la parte esta subida intensa de precios se acaba trasladando incluso a la parte de destinos turísticos, y la verdad es que está durito ahora encontrar un destino que sea más o menos sostenible para el bolsillo. Eso es. Óscar, tú ya tienes decidido destino, ¿no? ¿Yo tengo decidido destino este verano? Sí. No, todavía no. ¿Todavía no? Lo que tengo decidido es que no voy a volver a mi destino anterior, que estábamos comentando, que yo alquilaba en Menorca y me han duplicado el precio, me han doblado el precio, pago el doble. Entonces, seguramente cambie de destino este año. Madre mía. Sí, bueno, Oscar, pero... Y me vaya al norte. Hablabas antes del... Claro, es que te va a costar lo mismo, el doble en otro sitio, porque al final es que a mí me pasa lo mismo. Francisco. ¿Decidido también o...? Yo sí lo tengo decidido, porque yo veraneo en Mallorca, que mi mujer es de allí, tiene familia, entonces me despreocupo del tema del alquiler y demás, solo me preocupan los vuelos. Bueno, eso es importante también, y sobre todo con buena climatización y ventilación, ¿no? Por supuesto. Sobre todo. Bueno, pues gracias por acompañarnos esta mañana, Francisco, Óscar y Pedro, un placer como siempre, y nosotros volvemos, ya lo saben, mañana a partir de las 11 de la mañana en una edición más de Con Inmobiliario. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¿Renta?